Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 10 de diciembre del año 2024. Hoy se trata de la mesa internacional. Voy a saludar a quienes nos acompañan. Hay dos nombres acá, uno a distancia. Empiezo por quien se encuentra allá en el País Vasco, en España. Susana Mangana, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto reencontrarme contigo y con mis buenos amigos Leo y Gustavo y toda la audiencia en perspectiva, por supuesto. ¿Cuándo te tenemos por acá en algún momento de visita? Pues mira, estuve hace poquitos meses, o sea que espero ir por lo menos una vez por año. Eso sería auspicioso. Si no, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo espero que cada 6-7 meses pueda hacer una visita. Vamos a ver si lo podemos programar. Todavía no tengo fecha. Sigo. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Emiliano, y a las órdenes. Y Leo Harari, analista experto, bueno, funcionario de varios organismos internacionales durante décadas. Leo, también, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todos. Hoy tenemos una mesa internacional monográfica. El tema es uno solo, pero vamos a separarlo, vamos a examinarlo desde tres ángulos. En Siria, una ofensiva sorprendente lanzada por una coalición de grupos rebeldes armados logró poner fin en menos de 2 semanas a la tiranía de la familia al-Assad, que llevaba 5 décadas en el poder. El 27 de noviembre, hace muy poco, los insurgentes liderados por la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham iniciaron el avance contra las tropas gubernamentales desde la provincia de Idlib, en el noroeste del país. Apenas 11 días después, o sea, el domingo pasado, llegaron a la capital Damasco y derrocaron al régimen encabezado por Bashar al-Assad, que gobernó el país con mano dura en los últimos 24 años. Según informaron medios rusos, el exmandatario se refugió con su familia en Moscú. Siria llevaba sumida en una guerra civil desde 2011, cuando el gobierno de al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas, lo que derivó en un conflicto que dejó, escuchen, 500.000 muertos y obligó a la mitad de la población a huir de sus hogares. El enfrentamiento dividió al país en zonas de influencia, con varias fuerzas beligerantes apoyadas a su vez por potencias extranjeras. Hacía tiempo que esa guerra civil en Siria había salido de la primera plana de la agenda internacional y de golpe volvió con semejante noticia. Entonces, lo que les traslado en primer lugar es la perplejidad que yo por lo menos tengo, supongo que algunos de ustedes también. ¿Cómo explican el éxito de esta ofensiva fulgurante de esos grupos guerrilleros? ¿Cómo se logró esto en tan pocos días? ¿Susana tiene la respuesta? No, o sea, la respuesta que hoy tenemos es la que seguramente todos vamos a poder decir, que es como una especie de sumatoria de circunstancias que facilitaron esos avances y esos éxitos pues en distintas campañas anteriores a la toma de Damasco, ¿verdad? Yo creo que lo primero que hay que explicar es que ha habido por nuestra parte negligencia. Como analistas, como personas atentas a la coyuntura internacional, habíamos dado por hecho, habíamos saldado la guerra de Siria. No que dijésemos, por lo menos en mi caso siempre tuve claro que era una guerra latente y una guerra de desgaste, pero sí, Emiliano, que estuvimos mirando a un costado porque ya dábamos por hecho que teníamos que aceptar que fuese el ganador en esta contienda Bashar al-Assad. Si bien sabíamos que no había podido recuperar el control de todo el territorio, y no solo en la región de Idlib, que incluye Alepo, y en otras zonas donde también eran fuertes las fuerzas democráticas sirias, que vale decir son los kurdos, para que la audiencia no se pierda con la maraña informativa de nombres y sobre todo cuando son transcripción del árabe, ¿no? O siglas. Lo importante aquí a decir es que hemos estado mirando a un costado y que no teníamos ya muy claro cuál era el panorama cierto y real, el estado de situación dentro de lo que es también las Fuerzas Armadas de Siria. Ahora sabemos que estaban obviamente mal pagos, que estaban con carencias incluso de ánimo, ¿no? Estaban desmotivados porque veían que, bueno, pues que tenían que seguir peleando, batallando, y que realmente peligraba su vida, que no ganaban ni siquiera un jornal digno. Ese factor es importante, Susana, porque anotemos al pasar la resistencia que ofrecieron las Fuerzas Armadas del gobierno a estos grupos guerrilleros fue mínima, ¿no?
Claro, la resistencia no hubo, de hecho se cambiaron, dejaron como han hecho otros antes, ¿no? Dejaron el uniforme de soldado y se volvieron a su vida civil, o aquellos que tenían cargos de oficiales seguramente se han escondido y por estas horas muchos estén intentando salir del país, porque así como hay gente retornando, hay otros que están saliendo, se sabe, porque tienen temor a las represalias. Con lo cual lo primero que hay que decir es, nos pilló por sorpresa a todos, y el que diga que no, yo creo que nos miente bellacamente. Pero ciertamente nos pilló por sorpresa porque no supimos calibrar que todavía se estaban cocinando otras negociaciones, y ahí es el meollo de la cuestión. ¿Quién ha estado ayudando a los rebeldes? Porque no vamos a creer, yo por lo menos sé que no han sido los rebeldes solos. En el terreno sí que parece que ellos han conquistado, pero esto ha sido negociado, al Assad lo vendieron, lo entregaron, obviamente sus patrones o aquellos que lo ayudaban, sus aliados, si queremos decir así, que son Rusia por un lado y el otro Irán, ¿verdad? Que están evidentemente inmersos en otro tipo de contienda, pero lo importante aquí a conjeturar al menos es por qué Rusia e Irán dejan, después de 13 años largos de guerra civil, ¿por qué dejan caer a su aliado? Sobre todo porque también tienen mucho que perder. Te propongo que pongamos los puntos suspensivos acá, que dejemos tu pregunta ahí abierta. ¿Los demás coinciden en que acá hubo algún tipo de negociación? ¿Que esto no ocurrió así espontáneamente? No ocurrió espontáneamente, pero yo te mentiría, y estoy con Susana, que yo te podía haber dicho esto la semana pasada. No es cierto. O sea, hoy lo que te podemos dar, Emiliano, es un diario del lunes un poco más detallado de las cosas que han sucedido, pero no es cierto que haya una hoja de ruta que todos estuviéramos viendo o algo. No pasó eso. Sí sabemos hoy cosas que sí sucedieron. Sí sabemos que hay una cierta relación por una especie de efecto dominó, digamos, de los sucesos derivados del 7 de octubre. Sí sabemos que hubo una preocupación de Al-Assad de que una vez que había sido descabezado Hezbollah, hubiera terminado con luchas intestinas dentro de la propia Siria. Si sabemos que hubo un acercamiento a Turquía para tratar de ver cómo podría llegar a un nivel de paz que asegurara su trono, de alguna manera, por llamarle trono, allí, y que hubo también triangulación con Putin en ese tipo de negociaciones, donde la preocupación de Al-Assad era que hay territorios en el norte que están ocupados por tropas turcas, que él los quería que se los devolvieran, pero claro, la contrapartida turca siempre es: yo tengo 3 millones de refugiados en mi territorio que salieron por tu guerra civil, quiero que vuelvan. Entonces, ese tipo de negociaciones y diálogos se dieron. Todo ese tipo de negociaciones tensan las cosas. ¿Son determinantes de algo? No, en realidad lo que viene a suceder sobre el terreno es que Turquía, de hecho, estaba alimentando mucho de estos grupos, tiene su propio grupo alimentado, aunque no llegó a absorber HTS. También es cierto que este HTS que llega al poder en Damasco llega al poder con tanques y mostrando sobre el terreno drones ucranianos, por ejemplo. Es decir, hay una serie de apoyos que hoy sabemos que existieron, pero no te puedo dar un porqué tan detallado, digamos. En ese sentido yo lo veo un poco como Susana. Hay muchísimos análisis paralelos que podríamos hacer y cosas que podríamos darse. Sí es cierto que la sensación de que le soltaron la mano en determinado momento, sobre todo de Moscú, porque Ucrania debe haber pesado en eso, no podía distraer ni efectivos, ni armas, ni nada en este momento, hace que en definitiva pase lo que pasó. Sí, quedó dicho al pasar una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, quedó dicho en la intervención de Gustavo, el debilitamiento de Hezbollah, ¿no? A raíz de la ofensiva de Israel en el Líbano, ¿no? El debilitamiento de Irán también, padrino de Hezbollah y apoyo del régimen de Al-Assad por estas mismas circunstancias, ¿no? Y por otro lado, no sé si el debilitamiento, pero la distracción fuerte de Rusia en su otro frente, el frente ucraniano, ¿no? Los primeros países, fíjate que son parte de ese eje de la resistencia que parecía omnipotente hace 10 o 15 días y hoy vemos que estaba muy débil por esas cosas que hoy entendemos, pero que no las vimos antes. Leo, ¿tú qué sumas a las consideraciones de Susana y de Gonzalo? No voy a sumar, voy a hacer otra cuenta. A ver. Otra. Hace tiempo estamos discutiendo con unos colegas y había un colega realmente despistado diciendo cosas y otro, un salvadoreño muy amigo, dice: yo creo que a que está despistado tendríamos que mandarlo a Siria o a Irak. ¿Y por qué a Siria o a Irak? Dice: pues para que se medio oriente. Bueno, es muy difícil medio orientarse en la situación actual, pero
haciendo perspectiva cronológica, si vamos al 2010-2011, la primavera árabe, vemos como ha habido sublevaciones y movimientos populares importantes, algunos de los cuales llevaron a caídas de gobierno, a partir de ese acto tunecino de inmolarse que despertó rebelión en todo el mundo árabe. Siria parecía como intacta a eso. Hubieron manifestaciones, etcétera. Intacta entre comillas, ¿no? O sea, no hubieron manifestaciones en eso, la calle y todo lo demás. Hubo protestas, hubo un movimiento de oposición al gobierno de Al-Assad, pero fue reprimido de manera brutal. Totalmente controlado por el gobierno. Se controló, entre comillas. Ahí hubo una iniciativa americana grande para armar lo que ellos llamaron las fuerzas democráticas sirias. Y hubo mucho dinero para exilados, refugiados y mercenarios para formar un ejército que sería la punta de lanza para una sublevación más a fondo y tirar abajo el régimen de Assad. Y los que tuvieron mala suerte, les robaron la plata. ¿Cómo? ¿Quién? Le pagaron a los mercenarios se pusieron la plata en la mochila y se fueron para la casa. No lograron estructurar un movimiento armado de lucha contra el dictador que sobreviviera. Entre tanto, no por eso dejaron de operar los servicios. Esto no es una sorpresa para todo el mundo. Esto que hemos visto en pocas horas lleva muchos meses de trabajo de dos grandes servicios de inteligencia, uno más bien ubicado en el Pentágono que en Langley, y el otro en Ankara o en Istambul, que han exitosamente logrado unir gente dispuesta a salir a pelear desde muy distintos ángulos y puntos de vista. Por eso, no es solo una traición en que fue entregado el Assad, es una buena coalición oportunista que aprovecha del hecho de que Idlib y esa zona nunca pudo ser del todo retomada por el gobierno y por lo tanto ha habido tiempo para conspirar, para armarse, etcétera. Esto es Turquía atrás, y esto es Estados Unidos atrás, y esto es Israel atrás, en una operación exitosa, hasta ahora. Podemos poner, creo que conviene poner cada tanto el mapa de Siria para Eso que es una buena idea. Nuestros oyentes televidentes, quienes nos siguen en streaming, puedan localizar dónde está Siria y cuál es su entorno, ¿no? Una anotación al pasar, antes de seguir escuchándolos a ustedes. ¿Qué tamaño se imaginan que tiene Siria? ¿Se han puesto a pensar en dimensiones? Yo creo que muchos piensan que Siria es un país grande. Sí, no, muy grande no es. Y resulta que mide lo mismo que Uruguay. Exacto. Tiene prácticamente la misma extensión que nuestro país. Concretamente, Algunos de los recorridos era como pasar de Tacuarembó a Paso de los Toros. 185.000 kilómetros cuadrados. Prácticamente el tamaño de Uruguay. Lo digo porque dentro de ese territorio es que se han producido las divisiones de fuerzas, ¿no? Las zonas controladas por uno, las zonas controladas por otro. El área de directa influencia del régimen que todavía persistía. En un terreno, entre comillas, chico. Es muy buena observación. Otro dato, la población. Vaya uno a saber cuál es la población exacta hoy con todas las migraciones que ha habido en los últimos años, pero el número que se maneja es de 23 millones de habitantes. Sí. O sea, la población sí es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Por lo menos estamos hablando de 6 veces más grande, 6, 7 veces más grande. Sigo, vamos contigo, Susana. Sí, bueno, todavía estamos en este bloque de analizar las causas y por qué se dio este avance que decimos sorpresivo. Yo coincido con todo lo que han dicho Gustavo y con Leo, sobre todo con lo último que ha dicho Leo, de que aquí ha habido servicios de inteligencia y hay que están operando en el terreno, eso no me cabe ninguna duda. Creo que cualquiera de nosotros, no hace falta ir a Harvard ni ser expertos en geopolítica, entendemos que en Siria ha habido muchísimos intereses a lo largo de la historia, porque es esa entrada también al Mediterráneo, como la tiene el Líbano, como la tiene el propio Egipto. Pero son 13 largos años de guerra civil. No olvidemos que hay sirios desplazados, hay sirios refugiados en Uruguay, con lo cual de esto deberíamos saber un poquito también en Uruguay. Y yo lo que sí apunto es que evidentemente
no podemos imaginar este desenlace sin haber pensado primero en el resultado de las elecciones recientes en Estados Unidos. O sea, ya hay un presidente elegido que es Trump y todos los anuncios van en esa línea de pensar que Trump no va a continuar financiando la guerra en Ucrania, no va a continuar dando ni tantas armas ni tanto dinero a Zelensky, con lo cual su relación también con Putin es otra diferente a la que mantuvo Biden. Con lo cual, todo hace pensar que esto también es, bueno, un desenlace que tiene que haber sido negociado con la propia Rusia. A mí no me entra en la cabeza que Rusia esté dispuesto alegremente a desmantelar sus bases militares, sobre todo la flota naval que tiene instalada en el Mediterráneo, en el puerto de Tartus, en Latakia, que era una de las poderosas razones por las que estaba siempre apoyando al régimen de Al-Assad. ¿Por qué? Pues porque desde allí esa flota naval tiene una rápida conexión, navegabilidad hacia puertos de África, donde la injerencia rusa es cada vez más importante. Tú hablabas de Libia, pero podemos imaginar también la presencia del grupo Wagner en muchos países del Sahel, que ahora sí se están desembarazando de la presencia que ahora resulta molesta de las tropas francesas. Esto hay que ir uniéndolo así, como una serie a ver, una de anotación piezas. al pasar. Mencionabas esas bases militares rusas en territorio de Sí. Siria, que yo sepa no han sido atacadas por los rebeldes, ¿no? Ah, claro, amigo, porque esto está siendo negociado por los rebeldes. Que con yo los sepa, rusos si bien también. los rebeldes obviamente no Claro. estaban alineados con Rusia, al revés, Rusia estaba del otro lado, allí no hubo acciones militares de estos guerrilleros. No. Como siempre decimos en clave con Leo, como dice, de humor y tirando de humor, también son rebeldes, no estúpidos. Pero aparte además también eso hay que sí, ver- eso sí ha circulado, hay negociaciones, hay tratativas Por con supuesto, Rusia, ¿no? hay tratativas y Rusia tiene que estar, o tiene que haberlo negociado ya. O sea, saquémonos de la cabeza que Bashar al-Assad se fue porque se vio acorralado. Esto fue ya una orden que recibió porque le dijeron no te vamos a defender, y esto tiene que haber sido, nadie da nada gratis, y menos en geopolítica. Pero bueno, también hay que pensar que no solo es Rusia que pierde, también es Irán, el gran perdedor con la salida de Bashar al-Assad, además de posiblemente Rusia, pero veremos, porque yo creo que aquí hay una negociación con Putin. No es tanto la distracción de hombres y de aviones, que también de la guerra de Ucrania, sino que yo creo que con Trump se van a tener que sentar a negociar Zelensky y Putin más pronto que tarde. Y entonces Putin seguramente le puede haber dicho, o pudiera haberle dicho a Trump, bueno, yo te ayudo, me dejo caer a Bashar al-Assad, pero tú me tienes que garantizar que me quedo con el Donbass, me quedo con Crimea, y que Zelensky baja un poco su posición, reduce sus posiciones maximalistas. Pero volviendo a las causas de por qué este desenlace así tan sorpresivo ahora, tan de Hollywood también, ¿no? Y porque ha habido un gran actor aquí responsable de todo esto, que es Turquía. Turquía, el terreno que pierde de negociación, toda la capitalización que había hecho en estos años de su presencia con militares, Irán en Siria, ahora es ganancia para Turquía. Turquía, no nos olvidemos, con un presidente como Erdogan, que es capaz de estar como miembro de pleno derecho en la OTAN, pero al mismo tiempo estar en un triunvirato con Rusia y con Irán desafiando a Washington, vaya si los tiene bien puestos Erdogan. Que esto no quiere decir que yo diga que es como me gusta que haga. Lo que estoy diciendo es un dato de la realidad. Erdogan hace mucho tiempo que ha dejado caer su interés por entrar a la Unión Europea, pero está apostando a otras regiones. Y no nos olvidemos que Turquía fue capital, por ejemplo, a la hora de brindar apoyo a Azerbaiyán, un país con el que comparte lazos históricos, porque ambos son países túrquicos, del espacio túrquico. Muchas veces, por nuestro propio desconocimiento, hablamos del espacio postsoviético a secas. Aquí, ahora me acabas de encontrar, además, he aterrizado hace 24 horas ahora exactamente, llegada del Cáucaso Sur. Entonces te puedo asegurar que la presencia de Turquía, las buenas relaciones diplomáticas, comerciales, pero sobre todo a nivel de intereses geopolíticos en aquella región llamada Cáucaso Sur, con Georgia, con Azerbaiyán y con otros países también del Asia Central, Uzbekistán, Kirguistán, todos estos acá no están, pues el interés también es que Turquía, fíjate, Turquía ahora gana una mayor presencia de apalancamiento negociador gracias a que ha apoyado, ha financiado a estos grupos, a esta plétora, a este conjunto llamado ahora Hayat Tahrir al-Shams, o Frente de Liberación del Levante, que no es casual. No están hablando solo de liberar a Siria, por más que al-Julani se esfuerce ahora en cambiar su discurso. Por favor, no seamos ingenuos. Aquí lo que se habla es de una Turquía que quiere apostar a recuperar poderío, presencia, no solo en el Levante, sino también en el Cáucaso Sur. Ajá. Entonces,
se ayuda a Azerbaiyán, como le ayudó a ganar la guerra llamada de Nagorno-Karabaj o de la República de Artsaj, que ya de facto no existe, y los armenios salieron de allí porque temían represalias de Azerbaiyán, pues si ahora le ayuda a Azerbaiyán a recuperar ese corredor que se conoce con el nombre de Zangezur, que es el nombre en armenio, pero que es de Najicheván, una región autónoma. Yo siento que esto para la audiencia es pesado porque son muchos nombres, pero básicamente si le ayudan a Azerbaiyán a conquistar y reconquistar esa área de Armenia, que es Zangezur, estaríamos teniendo no solo un pasadizo continuo desde Bakú, pasando por Armenia, uniéndolo con Najicheván, que pertenece a Azerbaiyán, y con Turquía, con lo cual esto desafía otros intereses regionales. Y vaya que sería un éxito redondo para Turquía. Sí, a ver, recordemos, mirando el mapa, Turquía tiene toda la frontera norte de Siria, ¿no? Es el vecino, entre comillas, más grande. Sí. Pero Emiliano, para que quede claro a la audiencia, esto es una cuestión de geopolítica, siempre lo ha sido y será. Entonces son intereses. Ahora ha visto una oportunidad Turquía de golpear duro y parejo, entonces aquí ha estado apoyando a esta plétora de organizaciones que se hacen llamar ahora este Frente para la Liberación del Levante y no de Siria, pero claro, luego también persigue a los kurdos que han sido y son, como decía Leo, financiados y adiestrados por Estados Unidos. Con lo cual, ¿hasta cuándo Washington va a sostener la mano de Erdogan o se la va a apretar para decirle para un poco que estás yendo en contra de mis propios intereses? Para quienes están siguiendo por radio, una descripción muy rápida, si vamos en sentido horario, en el sentido horario de las agujas, Siria tiene al norte a Turquía, al este, digamos, a Irak, la frontera es con Irak, al sur con Jordania, Israel y después Líbano, ¿no? Así es la vuelta, por simplificarla. Lo mejor es mirar el mapa. Gustavo. Sí, yo voy a insistir en tratar de encontrar una línea causal. Esto se puede resumir, creo que Leo utilizó bien el término de oportunismo. Hay mucho oportunista acá, Emiliano, es decir, no hay, por supuesto, ejércitos organizados que pueden atacar o no atacar, pero hay mucho oportunista en muchos de los grupos que quieren llegar al poder. Hasta ISIS intentó ahora una especie de renacimiento rápido y obviamente Estados Unidos debe haber hecho una llamada a los kurdos para que otra vez se pongan en campaña de darles una paliza como le dieron en algún momento. Pero fundamental la actuación de Erdogan y de Turquía porque es además en la región quien tenía más clara su misión geopolítica. Fundamental eso de a río revuelto ganancias de pescadores, y el río revuelto lo puso Israel con su respuesta arrasando con Hamás, descabezando 2 veces a Hezbollah, poniendo en problemas la percepción siria de defensa, sobre todo del lado del Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha jactado de ello, ha reivindicado el papel que jugó Israel, debilitando los apoyos del régimen. Sí, eso de Siria, jactarse, ¿no? Va por cuenta de él, digo, porque también mi evaluación es que tiene un costo político enorme todo esto, que después capaz que en otra tertulia podemos ver. Pero es cierto que el 7 de octubre disparó y capaz que sin quererlo, obviamente, todo este tipo de cosas, y en ese efecto dominó. Porque todo nace del ataque terrorista, claro, los planetas de Hamás a veces, en territorio de Israel, ¿no? Todos los planetas a veces se alinean, pero a veces se desalinean. Y en este caso, para ese eje de la resistencia que le había dado a Irán un corredor que era tremendamente valioso desde el punto de vista geopolítico, del Pérsico al Mediterráneo, pasando por Irak, pasando por Siria, pasando por Líbano, es decir, tenía un corredor chií allí casi a su disposición, que con el tiempo podía transformarse en una gran fuente de poder. Se desarma. Leo. Afganistán, Pakistán, la embajadora Portel los llamaba los ¿dónde están? Por suerte teníamos el mapa y Emiliano puso más o menos claro dónde están. Hoy Leo vino con chistes diplomáticos. Lo que pasa que es tan dramática esta situación que fácilmente podemos hundirnos realmente en el pesimismo negro. Y creo que hay que tomar distancia y no solo creo por una cuestión anímica, creo para poder entenderlo. La famosa perspectiva temporal es esencial. Estamos asistiendo a coletazos de la caída del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano tuvo ¿cuánto? 6 siglos. Lleva tiempo matar a un imperio.
lo vemos de los romanos, de los cuales todavía tenemos hasta buena parte del sistema jurídico y acueductos en Europa que sobreviven 2000 años, y vemos que estos son coletazos de la caída del Imperio Otomano, y las mismas tribus, las mismas religiones y los mismos poderosos intereses del Occidente están operando de otra manera, se acomodan en otras circunstancias, pero son las mismas fuerzas. Si realmente queremos medio orientarnos, capaz que hay que empezar por el famoso película con Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, ¿qué vemos ahí? Vemos la concentración de una conspiración de la inteligencia británica para hacer que los árabes luchen contra los turcos, ayudando con eso a los aliados enemigos del Imperio Otomano. A cambio de una promesa incumplida. A cambio de una gran promesa que es exactamente, como dice Gustavo, es la base de lo que está pasando hoy. Le prometieron a los árabes el panarabismo, la gran unión, cosa que muchos creyeron. Estaba Ataturk por el lado de los turcos, buscando la modernidad, y después estaba Nasser, y estaba también el Assad padre, y estaba Hussein, todos los cuales buscaron salir de ser estos nómades con túnicas que vemos en los noticieros, para tratar de ser occidentales. Siria hoy mismo tiene 90% de alfabetismo, no es un país atrasado. Mismo saliendo de la región, en Afganistán, en 1974, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y tenías acceso a la educación terciaria. Es decir, no es que es el atraso que todavía no se superó. Se estaba superando. Se había superado y volvieron. Y volvieron para atrás, en parte por el petróleo, en parte porque las potencias coloniales como Inglaterra y Francia quisieron quedar con la parte más rica del pastel. Entonces, esto no es tan confuso como parece si lo miramos serenamente, como un acomodo de fuerzas, algunas contradictorias, claro, entre las cuales hay cosas inclusive que no nos imaginamos, como la lucha por la Meca, o por otros lugares sagrados, porque eso es el fundamento del poder real en algunas de esos lugares, de esas tribus. Todo esto para decir, no estamos frente a una sorpresa que pasó, estamos frente a un coletazo de un movimiento que lleva mucho tiempo, que no sabemos dónde va a ir, que está muy extremado, en particular por lo que ha sucedido en Israel y Palestina, sí, en el cual las Naciones Unidas no pudo tener el papel protagónico que se esperaba y los problemas no se resolvieron. Pero con un poquito de oxígeno y de distancia, cosa que va a venir, se van a empezar a ver de nuevo las líneas de fuerza determinantes. Bueno, recuerden que tenemos 2 ángulos más para incorporar a esta discusión, así que vamos a tratar de controlar los tiempos. De esto, Susana, de por qué pasó lo que pasó, tenés 30 segundos adicionales, a ver. No, y básicamente yo creo que ahora no interesaba seguir manteniendo a este régimen de Al-Assad porque las negociaciones habían girado hacia otro entorno. Yo no estoy segura de si es el final del Imperio Otomano, que yo creo que eso ya se finiquitó y se terminó, o es un reacomodo de ese Imperio Otomano en el siglo XXI, de nuevas negociaciones de Turquía, como dije antes, que busca. Yo lo que creo que hay que entender es que hay una rivalidad entre las propias potencias regionales, entre las que tenemos que tener en cuenta a Irán, a Turquía como países musulmanes, si bien unos son turcos, otros son persas, y luego los árabes, que también son musulmanes, como es Arabia Saudí, secundado, flanqueado por Emiratos Árabes Unidos. Qatar de lejos le sigue, pero es un poquito, va más por libre. Y luego tenemos otra potencia regional que duda cabe, que es Israel, pero cuando hablamos de Israel ya hablamos también de Estados Unidos, que es su columna vertebral, en defensa, en financiación, etcétera. Entonces, básicamente yo lo que creo es que ahora interesaba dejar caer a este régimen para reconfigurar el diseño, sobre todo el mapa geopolítico de Siria, porque no podemos perder de vista, y esto será lo que hablemos después, que se puede muy bien fragmentar a Siria, como se hizo con Irak,
de acuerdo a los intereses y a las fuerzas que están ahí operando en el norte, en la zona del Levante, o sea, en la zona de Mediterránea, con Tartús, el puerto, la Taquia, etcétera, y luego Damasco y tal. Entonces, mucho cuidado con esto, porque puede significar la bantustización, o sea, que se genere una suerte de diferentes bantustanes dentro de Siria. Ya sigue, ya retomamos esta edición especial de la Mesa Internacional con el foco en Siria. Nos quedan 2 preguntas más para abordar. ¿Qué pasará allí? ¿Qué pasará en Siria después del derrocamiento de Bashar al-Assad? Y por último, ¿qué consecuencias tiene la caída del régimen de al-Assad en la región? En principio en la región, pero tengo la impresión de que los coletazos pueden ir más lejos incluso, ¿no?